Mis ojos solo en ti fijaré, en verdad mi corazón guardaré. No dejes ni un momento de guiarme, solo en ti confiaré. Cristo eres tú, la verdad que me llevó a libertad. Muy buenas tardes, amadas hermanas, preciosas mujeres conforme al corazón de Dios. Estamos nuevamente en un programa más y dándoles la bienvenida y dándole las gracias a mi buen Padre porque nos ha permitido nuevamente estar en una transmisión más. Queremos en esta tarde, primeramente, hablar con nuestro amado Dios para agradecerle por este nuevo día, agradecerle porque a pesar de tantas circunstancias adversas, Él nos ha cuidado, Él nos ha provisto y Él ha estado con nosotros en todo momento. Y eso es lo que nos da la seguridad de ser hijas de Él y de ser mujeres que están tratando de agradarlo, que están tratando de buscarlo de todo corazón. Entonces yo quiero, por favor, amadas, que preparen ya sus corazones primeramente, porque eso es lo más importante, que preparemos nuestros corazones para recibir todo lo que el Señor tenga para nosotros a través de su Espíritu Santo. Entonces vamos a pedirle a las hermanitas que están allá, en su sala, no sé dónde nos están sintonizando, que tomen ya su cuadernito y que pongan mucha atención. El Señor es bueno, el Señor no me dejarán ustedes mentir, que siempre está pendiente de nosotros, en todo sentido, no solo en el sentido material, sino que máximo en el sentido espiritual, que es lo que realmente sostiene a los hijos de Dios. Entonces pongámonos nuestra mantilla. Si quieren, pueden traer ya su vasito de agua o su cafecito, yo no sé. Pero sí, lo que quiero es que se sienten y que pongamos atención en lo que el Señor tiene para cada una de nosotras en esta tarde tan preciosa, una tarde que ya estamos viendo cómo se está poniendo el agua nuevamente para regar esta tierra, ¿verdad? Para que sea producido el fruto de la tierra también. Entonces, vamos a dar inicio a este precioso programa. Yo sé que el Señor tiene cosas lindas para nosotros. Él siempre nos prepara en todo aspecto para que nosotros podamos hacerle frente a todas las situaciones que se nos están presentando hoy. Padre que estás en gloria, a ti, mi Rey amado, quiero darte las gracias, Señor, por cada una de esas mujeres, Señor, que están sintonizándonos el día de hoy. Quiero darte las gracias por cada hogar, Señor, por cada familia, Padre amado, por esas familias, Señor, que hemos estado confiando en ti, Señor, que no importa lo que miremos, nosotros tenemos nuestra mirada en ti, porque no andamos por vista, sino que andamos por fe. Padre Santo, en el nombre de Jesús, Señor, gracias, Señor, por nuestra vida, gracias, Señor, porque tú nos permites dar esa palabra, Señor, que da vida y vida en abundancia, Padre. Te pido de todo corazón, Señor, que tú bendigas a cada una de estas mujeres, Señor, y que tú la prepares como preparas esa buena tierra, Señor, para que toda semilla que caiga, Señor, dé su fruto a su tiempo y que sea un fruto al 100%. Gracias, Padre amado, por tu amor. Gracias por tu misericordia, porque sabemos, Señor, que podemos, Señor, estar seguras en ti, Padre amado. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Gracias, mi Rey. Bendito seas por siempre y para siempre. Amén y amén. La verdad, hermanas, es que yo he estado ministrando y no personas, no hermanitas únicamente de nuestra congregación, sino que miembros del cuerpo de Cristo. Y no me pueden dejar mentir, nadie puede decirme que no es así, porque sabemos que estamos viviendo un tiempo difícil a nivel mundial, pero bueno, nosotros estamos en este pedazo de tierra que el Señor nos dio, nuestra bella y preciosa Guatemala.
Y he visto y yo mismo he sentido ese dolor, no por ningún familiar cercano, pero sí por familia en Cristo Jesús, que está pasando ahorita un dolor muy fuerte por una pérdida, ¿verdad? Y el tema de hoy tenemos, el Señor lo puso en mi corazón, porque el Señor nos prepara en todo aspecto. Cuando nosotros vamos a la Biblia, nos damos cuenta cómo Él nos enseña de todo en su palabra. Es nuestro manual, nos enseña de todo, inclusive nos enseña modales, nos enseña cómo sentarnos, nos enseña cómo comer, nos enseña de todo. Y yo creo que en este momento lo más importante es que entendamos que cuando nosotros perdemos a un ser amado y personas que tal vez que significan mucho para nosotros, pues definitivamente esto va a traer a nosotros sentimientos negativos, ¿verdad? Y va a traer realmente un sufrimiento extremo. Pero sabemos que la misma palabra nos lo dice en Eclesiastés 3, del 1 al 4. Bueno, todo Eclesiastés dice todo tiene su tiempo, ¿verdad? Pero vamos a leer únicamente el del 1 al 4. Dice, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere bajo del cielo tiene su hora. Tiempo para nacer y tiempo para morir. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Tiempo de matar y tiempo de curar. Tiempo de destruir y tiempo de edificar. Tiempo de llorar y tiempo de reír. Tiempo de endechar y tiempo de bailar. Yo quiero, a través de esta palabra nos damos cuenta pues que no es nada nuevo. La muerte no es nada nuevo, el nacimiento no es nada nuevo, hay tiempo de nacer, pero hay tiempo de morir. Hay tiempo de llorar y hay tiempo de reír. Entonces, les digo esto porque el tema de hoy es relacionado con lo que es el duelo, ¿verdad? O sea, cuando tenemos duelo por la pérdida de alguien que nosotros amamos mucho. Entonces, yo quisiera invitar, tenemos una invitada especial el día de hoy, para que una sierva del Señor, para que juntamente con ella nos podamos, que el Señor nos pueda ir mostrando de qué manera vamos nosotros a enfrentar este tipo de situaciones, ¿verdad? Yo quiero invitarte que si tú tienes alguna amiga o algún ser querido o a alguien conocido que esté pasando por esto, tú todavía tienes tiempo de como que de invitarlo a que se enlace con nosotros, ¿verdad? Entonces yo quiero pedirle, por favor, Lorenita Ramírez, la licenciada Lorenita Ramírez. Ella es una sierva del Señor a la cual yo quiero mucho, la conozco desde niña, conozco su caminar y es algo precioso porque he visto cómo ella se ha ido desarrollando, cómo el Señor la ha ido llevando de gloria en gloria y de victoria en victoria, cómo nos lleva a todos. Entonces, Lorenita, bienvenida a este programa de Mujeres Conforme al Corazón de Dios. Nosotros siempre hemos considerado que eres parte de nosotros, eres parte de nosotros. Entonces, bienvenida y quisiera que le dieras un saludo a nuestras lindas mujeres que están sintonizándonos el día de hoy. Sí, gracias, Licetia. ¿Qué tal a todas? Es un gusto poder saludarlas a través de este medio. Y pues sí, como dice la pastora Lisset, para mí es tan bonito considerarme parte de Mujeres Conforme al Corazón de Dios y también parte de sus vidas, para algunas que nos conocemos ya de mucho más tiempo, ¿verdad? Pero sí agradezco mucho la oportunidad que el Señor me da en este momento para compartir con ustedes. De verdad es una bendición tremenda. El Señor sabe que les amo un montón y me han hecho falta mucho, de verdad que sí. Pero creo yo que todo, como dice la pastora y que decía Eclesiastés, ¿verdad? Eclesiastés lo dice, todo tiene un tiempo, ¿verdad? Y creo yo que también este tiempo nos ha servido para madurar, porque nos ha permitido el Señor de una u otra manera quizá vernos a nosotros mismos, ¿verdad?
en diferentes circunstancias, en diferentes situaciones, y creo yo que eso de alguna manera nos ayuda a madurar, a crecer y a tratar de ser un poco más las personas que el Señor quiere que seamos, ¿verdad? Amén. Gloria a Dios. Sí, fíjate que el Señor puso en mi corazón que habláramos sobre este tema porque yo lo he experimentado, como te digo, no porque haya perdido algún familiar cercano, pero sí he perdido hermanos en Cristo, cercanos a mí, a los cuales yo amé mucho y pues sentí ese dolor, ¿verdad? Yo creo que el Señor permite que nosotros sintamos ciertas cosas en nuestro corazón, porque de alguna manera Él siempre nos está hablando. Es importante que entendamos nosotros que tenemos que tener momentos a solas, ¿verdad? Momentos en que nosotros lloremos a las personas que hemos perdido. No podemos, yo siempre he pensado que no podemos hacer alarde de fe. Es decir, como yo soy cristiana, no siento, porque eso no es así, todavía estamos en esta carne, ¿verdad? Entonces, tiene que haber esos momentos en los cuales yo pueda estar y llorar, ¿verdad? A ese ser querido que yo perdí. Y sobre todo tenemos que entender y que saber que tenemos que lidiar con ese dolor, ¿verdad? Pero en medio del dolor, en medio de lo que estamos sintiendo, tenemos que ver que en el Señor nosotros podemos recibir el consuelo en medio de todo lo que estamos pasando. En el libro de Juan 11:25, quisiera por favor que buscáramos. Libro de Juan 11:25. Porque tenemos que entender que nosotros no podemos tener la misma perspectiva de lo que es la muerte que lo que tienen las personas que todavía no tienen fe ni tienen esperanza, ¿verdad? Entonces, Juan 11:25 nos dice de esta manera, del 25 al 25-26. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Pero dijo aquí, ¿crees esto? Porque realmente yo creo que tenemos que tener la convicción en lo que creemos. Pues. Porque aquí el Señor nos está diciendo, ¿verdad? Que los que estamos en Él no morimos. Entonces, yo pienso que es importante que nosotros entendamos de que este periodo de tiempo que tenemos sobre esta tierra, y lo aprendimos a través de la palabra, que es un tiempo que el Señor nos envió aquí a una redención, a redimirnos, ¿verdad? Pero que nos espera una vida eterna a la par de Él. Y por eso yo siempre, cuando platico a veces con familiares o platico con personas que hablamos del tema, yo les digo, pero en Romanos 14:8 se nos dice, si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, que sea que vivamos, o sea que muramos, del Señor somos. ¿Por qué estoy leyendo estos versículos? Porque esto es lo que nos está realmente, es hacia donde nosotros tenemos que tener puesta nuestra mirada, ¿verdad? Tener esa visión de hacia dónde vamos, y que aquí pues todo es pasajero, aquí pues estamos de paso, somos como peregrinos, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces es importante que nosotros sepamos que en Cristo nosotros tenemos esperanza. Y el Salmo 23:4 dice, en la versión BAD, aún si voy por valles tenebrosos, no temo peligro alguno, porque tú estás a mi lado. Tu vara de pastor me reconforta. El famoso Salmo 23. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. Entonces yo sé que muchas
muchas mujeres, muchas personas están pasando ese valle de sombra y de muerte en este momento. Pero yo quiero decirles que no tenemos que quitar nuestra mirada de quiénes somos y hacia dónde vamos. Porque cuando nosotros nos quitamos la mirada de lo que creemos y en lo que creemos, es donde realmente venimos y nos desquebrajamos. ¿Qué piensas tú, Lorenita? Sí, fíjate que yo creo que es algo quizá inexplicable, las sensaciones o emociones que se viven en tiempos difíciles, ¿verdad? De todo tipo, dificultad en todo tipo. Pero fíjate que ahorita creo yo que es algo muy fuerte porque, por ejemplo, pienso que tú puedes ser empática con las personas que han llegado a administración contigo en este tiempo, porque tú misma has vivido pérdidas. Quizá no ahorita, tiempo atrás. Uh-huh. En mi caso, pues tú sabes que yo igual, ¿verdad? De gente cercana, muy cercana a nosotros. Entonces, creo yo que de alguna manera podemos ponernos en los zapatos de estas hermanas, hermanos, porque conocemos el dolor que se vive, porque conocemos la situación, como tú dices, es como un valle de sombra donde tú no ves salida alguna, porque así se siente y quizás hasta peor, ¿verdad? Porque uno a veces no encuentra la salida o la respuesta a ciertas situaciones. Pero en el caso actual creo yo que ha sido mucho más difícil para mucha gente, porque en primer lugar creo yo que ha cambiado nuestra forma de vivir, porque ahora tenemos que tener mucho más cuidado con nuestra higiene personal, con la gente con la que tenemos contacto y no discriminando, sino el hecho del distanciamiento social, a eso me refiero, ¿verdad? El hecho de las reuniones, que es tan importante también. Entonces, sumado a todo eso que nos hemos tenido que adaptar en estos, que más o menos 5 meses, ¿verdad? Más o menos, viene a unirse a todo esto en las pérdidas que hemos podido tener en esta situación, sea por COVID-19 o sea por cualquier causa. Entonces, ha sido como algo común las pérdidas, lo que se vive en las pérdidas de hoy en día, porque no hay velatorios, porque no se puede tener una reunión en donde uno pueda despedir a alguien, ¿verdad? Pero el hecho es que ha sido diferente porque no se ha tenido ese tiempo de poder despedirse, de hacer lo voy a decir así sin afán de decir algo espiritual con eso, sino más bien es una palabra, un ritual de despedida para alguien, ¿sí? Entonces, creo yo que eso que nosotros hacemos cuando muere un familiar y vamos a la funeraria y estamos ahí toda una noche y recibimos palabras de aliento de otras personas y recibimos el apoyo de estas personas de X o Y forma, ¿verdad? Eso es parte de empezar a cerrar el duelo, que ya ahorita vamos a hablar qué es eso, ¿verdad? Pero el hecho es que hoy en día no se está teniendo eso. Entonces se quedan como esas puertas abiertas, en donde esperamos recibir una palabra de aliento de un familiar, en donde esperamos recibir un abrazo de alguien que nos consuele, ¿verdad? Y no se está teniendo eso. Entonces creo yo que eso es lo que más ha impactado a la fecha en relación a este tema, que es de verdad tan importante el abordarlo y pues que nos unamos en relación a los hermanos o hermanas que están viviendo esta situación, ¿verdad? Incluso aquellos que no son hermanos o hermanas, porque todavía ellos sufren más que nosotros como cristianos, ¿verdad? Porque dice la palabra que ellos están como quien no tienen una esperanza. En cambio, nosotros sabemos que nuestra esperanza es el Señor y pues obviamente sabemos que tenemos vida eterna en Él, ¿verdad? Y que en algún momento, si el Señor lo permite, pues nos volveremos a ver con alguien allá arriba, con nuestros familiares, ¿verdad? Pero pues creo que eso es lo que está pasando ahorita, ¿verdad? Sí, una de las cosas que yo creo que tenemos que pedirle al Espíritu Santo que realmente nos dé esos remas de la palabra de Dios. Eso de que si creo en Él, voy a vivir. Eso de que Él cuando se fue a preparar morada para mí, ¿verdad? Entonces, como que pedirle al Espíritu Santo que eso se haga rema, que lo sintamos dentro de nosotros mismos. ¿Por qué? Porque es lo que realmente es la verdad, es la verdad.
es la verdad eterna de Dios. Entonces yo creo que nosotros tenemos que empezar a entender que es un ciclo que se va a cerrar sobre esta tierra, pero somos espíritus eternos. Por lo tanto, vamos a seguir, ¿verdad?, viviendo en una eternidad. Yo creo que tenemos que empezar ya a entender que la muerte no es un final de algo o de alguien, sino que la muerte es el inicio de una vida nueva en la eternidad allá con el Señor. Pero una de las cosas que siempre yo he pensado que este es el tiempo en que el Señor nos está preparando. Y cuando te digo nos está preparando, no solo a los cristianos, sino todo aquel ser humano, que yo creo que dentro de esa problemática que hay de los hospitales y que tanta cosa, tanto sufrimiento que hay, yo creo que tenemos que entender, porque ahí es donde realmente uno se da cuenta que uno no depende de nadie, ¿verdad? Aún los médicos yo los quiero, a los médicos yo los quiero honrar porque están haciendo un gran trabajo. Sin embargo, sabemos que el que tiene la última palabra es Dios, ¿verdad? Amén. Entonces, el hacer el llamado a la iglesia para la preparación, como decía Romanos 14:8, que si vivimos para Él, vivimos. Sí, y si morimos, pues no tener ese temor, porque esa duda es la que nos que permite que entre en nosotros el temor, el sufrimiento, la angustia, ¿verdad? Entonces, yo no digo que no lo vamos a sentir, porque somos seres humanos, pero tenemos que entender de que hay una promesa de parte de Dios, espíritus eternos, y que este es el tiempo y aquí es el lugar donde nosotros vamos a hacer todo lo que tenemos que hacer para alcanzar esa promesa del Señor, ¿verdad? De que vamos a estar con Él. Entonces, vamos a iniciar estamos hablando del duelo, ¿verdad? Entonces, Lorenita, yo quisiera que tú me respondieras, ¿qué es en realidad el duelo? Yo sé que no es únicamente por muerte, puede ser por cualquier tipo de pérdida, pero yo creo que tú como psicólogo nos lo vas a explicar de una manera más clara y sé que te vas a plegar a lo que es la palabra también, ¿verdad? Si no, no te hubiera invitado. Sí, yo creo, y siempre lo he dicho, yo soy una psicóloga cristiana. Entonces, siempre lo digo a los pacientes que llegan conmigo porque me da la libertad de poder hablar de la palabra y porque ese es mi manual de vida, ¿verdad? No puedo, no me aparto nunca de eso, y aparte que creo yo que es el Señor quien llena nuestra boca de sus palabras para poder intervenir con alguien, porque solo Él sabe la situación del alma de la persona, ¿verdad? Pues fíjate que el duelo es un proceso que lleva varias fases, o sea, que involucra varias fases. El mental, el conductual y el emocional. Sí, en el mental, tú sabes que ahí están todos nuestros pensamientos. El conductual, pues es lo que actuamos. Y el emocional, pues obviamente son las emociones, sentimientos que podamos tener al respecto. Creo yo que contigo he hablado más de esto, que nosotros como psicólogas, pero en la Biblia también lo dice, y lo voy a mencionar en este momento, ahorita, solo que termine de decir esto, hay una tríada de la conducta. Nosotros le llamamos así: pensar, sentir, actuar. Lo que pensamos, lo sentimos, y cuando ya se siente en nuestro ser, lo resultamos actuando. Así, literal, pensamos, sentimos, actuamos. Y eso podemos hacer un ejercicio de eso en cualquier momento y va a ser así. Tengo ganas de comer algo dulce y de repente ya siento el sabor y de repente ya me levanté a agarrar algo dulce, ¿verdad? Por poner un ejemplo, bobo, ¿verdad? Pero eso es esto, ¿verdad? Todos los procesos están regidos generalmente por estas tres partes. Pienso, siento, actúo. La palabra dice, tal es el pensamiento del hombre, tal es él. Es literal, ¿verdad? Y yo creo que toda la filosofía de psicología, o la mayor parte de la filosofía está basada en la palabra. Yo lo he comprobado. Entonces, creo yo que es así. Entonces, el duelo es un proceso mental, conductual, emocional, que se produce tras una pérdida material o humana, ¿verdad?
una ausencia de algo, o una muerte, o un abandono. O sea, cuando tenemos a alguien o a algo, incluyendo animalitos, ¿verdad? Tanto tiempo con nosotros e hicimos un apego con ellos, si se nos es quitado de alguna manera, porque se tuvo que ir de viaje, porque nos abandonó, porque falleció, eso es catalogado como una pérdida. Y eso puede generar en mí una serie de pensamientos, sentimientos y actitudes que me llevan a presentarme ante la sociedad, digámoslo así, de alguna u otra manera, ¿verdad? Entonces, ese es el duelo. El duelo es sentir, pensar y actuar de determinadas maneras por una pérdida, ausencia, muerte o abandono de algo. Amén. Gloria a Dios. Sí, la verdad es que cuando ahorita que estabas hablando tú, yo me imagino, ¿verdad? Sí, definitivamente los pensamientos sabemos que es lo que nos va de alguna manera a gobernar, ¿verdad? Por lo que tú decías, somos lo que pensamos. Ahora, el duelo tiene, yo oí a la vez pasada que el duelo tiene diferentes fases. ¿Qué me puedes tú decir de las fases? ¿En qué consisten las fases de un duelo? Bueno. Hay varias personas que dicen que pueden ser 5, otras que pueden ser 4. Yo las catalogo en 4. Pero pienso yo que cada persona va a vivir estas etapas de diferente manera y en diferente tiempo. No tienen por fuerza que tener un orden. Para la mayoría quizá puede ser así, pero para otras personas va a ser diferente de acuerdo a sus experiencias de vida, ¿verdad? Y pues el duelo puede, las fases del duelo existe la negación, es decir, el momento en que cómo pasó, por qué pasó, seguramente no me están mintiendo, ¿verdad? Entonces no es creíble la noticia porque fue repentino por un accidente, por una enfermedad que se supone ya estaba controlada y de repente reapareció y ahí falleció, ¿verdad? O sea, es el no creer en el hecho que se está dando. Entonces, eso puede durar algunos días. Vuelvo a repetir, dependiendo la condición emocional de la persona, o el alma o el espíritu, eso va a durar, no sé, puede durar de una semana a muchos días. Pero generalmente esa es, creo yo, que la fase como más pronta de pasar, porque al final con lo que hablábamos, que se daba en el 2019, pongámoslo del 2019 para atrás, los velatorios, los entierros y todo, era una fase de entender que sí sucedió, para que sí pasó y ahora les tengo que decir adiós. Entonces, ahora, hoy en día, eso es diferente, porque dan noticias que no sabemos si son ciertas. Pero yo estaba leyendo en un, ¿cómo se llama? Una cosa de la prensa, del periódico, no sé de qué, pero salió, ¿verdad? Y decía, el fulanito de tal fue declarado muerto el día tal, pero hoy ya recibí una llamada diciendo que estaba vivo y que estaba bien, pero entonces ¿a quién enterraron? Decía, ¿verdad? Porque ahorita con todo el desorden que hay en cuanto a la situación de salud, creo que no se está teniendo el control, pero vuelvo a repetir, es aquello de que yo pueda entender, ¿será que sí sucedió o será que no pasó? Y se genera esa duda por lo mismo, porque yo no lo estoy viendo, porque no estoy palpándolo, porque no estoy haciendo eso que hacíamos antes, ¿verdad? Entonces sí se está generando como mucho esa situación, esa duda en el corazón, ¿verdad? De que no se cree si es cierto o no. Pero, vuelvo a repetir, eso es una fase que tiene que pasar. Entonces, esa es quizá ahorita puede en esta situación actual ser una no de las más largas, pero yo creo que sí está durando un poco más, por lo mismo que estamos hablando, ¿verdad? Que no se tiene la certeza porque no lo vi, porque muchos no los están dejando ver, o sea, ni siquiera se los dan, ¿verdad? Sino que de una vez se los llevan. Entonces, eso puede generar esa situación, que esta fase se ve mucho más larga. La otra es el enojo. El enojo generalmente es porque yo no pude hacer esto, porque en este caso el Ministerio de Salud o los hospitales o qué sé yo, no pudieron hacer tal o cual cosa. Entonces el enojo es hacia quienes no pudieron salvarlo o hacia el sistema en sí o muchas veces a nuestra misma persona, ¿verdad?
yo no me cuidé, yo lo contaminé, yo tal y tal cosa, y etcétera. Entonces, eso puede generar mucho enojo. Acepté que ya no está, digamos, ¿verdad? Pero me sigue doliendo porque tengo esa duda. Pero ahora empiezo a buscar culpables. ¿Quién generó esta situación, que se diera esta situación? Entonces, eso realmente es, la culpa muchas veces se manifiesta en enojo. La frustración igual se maneja, muchas veces se expresa más bien por el enojo. Entonces, eso es una situación bien fuerte, porque tiene que controlarse, tiene que llegar el momento de controlarse. Y esto solo estoy hablando en el lado aquí, muy, muy almático, digámoslo así. No es espiritual eso, sino que esto es así lo que dice la ciencia, los estudios que se han hecho, ¿verdad? Ahorita no estoy mencionando nada de lo espiritual. Posteriormente, puede venir la tristeza, ya sentir como el laqueo de que ya me falta, no lo tengo, siento que ahí está y entonces le hago la comida y de repente me encuentro con el lugar vacío. ¿Verdad? Entonces viene una gran tristeza por la persona que hace falta, por mis sentimientos igual. El enojo, la frustración, la culpa pueden convertirse aquí también en eso, ¿verdad? Porque no hice. Y entonces en vez de enojarme empiezo a llorar o empiezo a manifestar más la situación de tristeza. Y la última, digamos, sería la aceptación. La aceptación es cuando ya entiendo yo que ya sí definitivamente no está y que tengo que seguir con mi vida. Y este hecho, cuando uno entiende que ya definitivamente la persona no va a regresar, no está, y entiendo yo que yo sí tengo vida y tengo que seguir adelante, es cuando la aceptación se da y el duelo empieza a quedar en el lugar donde debe de estar, ¿verdad? No más, no gobernando mi vida, sino sí, ahí está, y lo voy a vivir, pero ya no me gobierna a mí, ¿verdad? Mira, y por ejemplo, de la etapa, de la fase de la negación para la aceptación, más o menos, ¿cuánto es el tiempo? Porque la negación, tú nos hablaste de que eran los primeros días, ¿verdad? No se puede exactamente, pero es el inicio. Entonces, pero de la negación y el enojo y la tristeza, llegar a la aceptación, podríamos decir, ¿cuál sería el tiempo normal para... Fíjate que yo creo que todo depende de la experiencia de vida de cada persona. Por eso te decía al principio, ¿verdad? Cómo están emocional, física y sobre todo espiritualmente las personas. Te voy a contar mi experiencia así muy rápido con lo de mi hermana. A mí la negación me duró, que te digo, por mucho 2 días. Pero yo tuve la oportunidad de despedirme de ella. ¿Sí? 2 días. Pero todo lo demás me llevó más de 1 año. Y no es que estaba mal, simplemente a mí me costó muchísimo entender muchas cosas y hacerme de muchas otras cosas. ¿Verdad? Entonces, creo yo que cada persona, uno no puede poner un límite a las personas porque cada quien lo va a vivir de acuerdo a su experiencia de vida. Entonces, ahí empieza a generar eso que nosotros le llamamos resiliencia. La resiliencia es que las personas viéndose en ceniza empiezan a reconstruirse. Nosotros sabemos que todo lo que pasa a nosotros, primero, no es coincidencia, sino es por un propósito que está de parte del Señor. Y segundo, Él es el que nos levanta, porque dice que Él es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Amén. Y nuestro propio auxilio en la tribulación, ¿verdad? Entonces, Él viene y con nuestra voluntad, porque obviamente nosotros rendimos nuestra voluntad a Él, pero tenemos que tener la voluntad de seguir viviendo a pesar de que haya dolor. Entonces, con ese dolor, con esas experiencias duras, con todo lo que tengo acumulado ahí, empiezo a reconstruirme y empiezo a levantar. Pero eso no es de la noche a la mañana, ¿verdad? Entonces, eso definitivamente lleva su proceso. Ahora, fíjate que te quiero comentar una cosa. ¿Te acuerdas tú que, y para los que nos están viendo, nosotros en la iglesia Fortaleza de Sion, tu iglesia, ¿verdad? El Señor puso en tu corazón que se iniciara con un ministerio llamado Ministerio Noemí. ¿Te acuerdas? Bueno, eso se generó por una experiencia tuya, fuerte, ¿verdad?
y se generó por el hecho de querer ayudar a aquellas personas que estaban viviendo duelos, ¿te acuerdas? Sí, me acuerdo. Porque fue en relación, el ministerio se creó y de hecho somos miembros de ahí, ¿verdad? Entonces sigue existiendo. Creemos que hubo mucha persona con mucho dolor por mucho piloto fallecido que le quitaban la vida. Y había muchas mujeres con corazones muy dolidos. Entonces, de ahí se arrancó con la idea. El Señor lo permitió muchos años, pero creyendo una cosa, dice tía, que hay mucho pueblo, como tú lo dijiste, mucho pueblo del Señor con mucho dolor, pero también con ideas erradas en su mente como cristianos. Amén. Porque sí es cierto que nosotros vivimos, dice la palabra, que pertenecemos a un reino distinto que el reino de aquí de la tierra. Amén. ¿Verdad? Porque él dice que nos heredó el reino, la palabra lo dice. Entonces, el hecho es que dice que estamos aquí, pero no somos de aquí. Pero seguimos viviendo aquí. Y eso Amén. quiere decir que seguimos siendo humanos, que seguimos sintiendo en nuestra piel, que seguimos pensando y atormentándonos. Pero todo eso que podamos sentir en nuestra mente, cuerpo, alma, espíritu, lo tenemos que venir a rendir delante de los pies del Señor para que Él tome el control. Entonces quiere decir que ser cristiano no me anula a mí como humano, sino al contrario, como tú dijiste, viene a redimir esa humanidad, ¿verdad? Entonces quiere decir que yo tengo derecho a sentir, tengo derecho a llorar, tengo derecho a expresarme, pero teniendo el conocimiento más bien de que mi forma de ser como persona está gobernada por el Espíritu Santo de Dios. Amén. Y Aleluya. sabes una cosa que a mí me gusta mucho esto, algo que tú dijiste al principio, que se haga rema en nuestra vida la palabra del Señor. A mí me gusta mucho, yo no ubico los versículos así como tú, pero dice en Juan, dice que recibiremos poder, no, perdón, creo que están hechos, ¿verdad? Recibiremos Hechos, poder hechos. cuando venga sobre nosotros el Espíritu Santo. Nosotros hemos sido bautizados por el Espíritu Santo, pero ¿quién es el Espíritu Santo? Él no solo es un espíritu, ya no, es el Espíritu Santo de Dios porque Él mismo es Dios. Y entonces, ¿qué dice Jesús que vino a hacer el Espíritu Santo? Dice que vino a darnos consuelo. Entonces, para mí, en mi crisis por la situación de mi hermana, yo lo primero que hice fue, Espíritu Santo, consuélame, porque eres el único que puede consolarme. Y entonces podía ver el panorama de una manera distinta, porque el dolor no se quita. Y de hecho, el recuerdo ahí está, pero ya no se vive con dolor, porque eso es lo que se va superando, ¿verdad? No es de la noche a la mañana y tampoco nadie nos puede decir hasta cuándo sí y hasta cuándo no. Es de acuerdo a como yo considere que voy mis fases, pero también recordando una cosa, que el Señor nos dio vida y esa vida nos va a demandar qué hicimos con ella, ¿verdad? Porque Él dice que viene a consolar, dice en Salmos 34:18, Él está cerca de los que tienen el corazón quebrantado y librando de espíritu abatido. Entonces quiere decir que si nosotros acudimos a Él, Él va a venir y nos va a consolar y nos va a dar ese consuelo que necesitamos, ¿verdad? Dice también en Mateo 5:4, dichosos los que lloran porque serán consolados. Pero tomando ese rema en mi vida, el Espíritu Santo es quien me consuela, porque eso lo dijo el Señor, está en la palabra, ¿verdad? Que Él es nuestro consolador. Entonces, yo no voy a acudir, pues, por supuesto que si tengo a alguien que me apapache, qué bien, pero si no, yo pido ese consuelo del Espíritu Santo que viene, que Él es Dios, pues, y viene de lo alto esa ayuda, ¿verdad? Entonces, no me va a dejar desamparado en ningún momento. Pero aquí recordando esto, ¿verdad? Que seguimos siendo humanos y que estemos aquí en la tierra y que seamos cristianos no quiere decir que ya dejamos de existir. Al contrario, tenemos que tener esa vida que demanda el reino, ¿verdad? En fortaleza, en paz, en gozo, que no es nada fácil. Pero creo yo que las mujeres conforme al corazón de Dios, las que yo conozco, que son bastantes, muchas de ellas han vivido cosas tremendas, muchísimas, y se han levantado, no con sus propias fuerzas, sino con la ayuda del Señor. Y tanto tú como yo lo hemos visto, ¿verdad? Y de hecho, las mismas hermanas han sido testimonio de ellas mismas de cómo se han levantado,
Entonces quiere decir que tomados de la mano, pues nada nos puede derrotar, así dice la palabra, ¿verdad? Dice, esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes, porque el Señor está contigo donde tú quiera que tú vayas. Y también dice que nada, si viene Él, nada nos puede hacer frente. Nada. Y nada es nada, ni sentimientos, ni emociones, ni pensamientos, pero tengo que ser consciente de mi persona, ¿verdad? Dice. Sí. Mira, es bien interesante todo lo que estás diciendo, porque sí, muchas veces, como tú dices, a veces miembros del cuerpo de Cristo pues tienen un concepto muy equivocado. A mí me pasó, ¿ah? Y yo pues definitivamente como no hay duda de que he amado mucho al Señor, he tratado de agradarlo en lo que pueda, ¿verdad? Pero y sí, yo recuerdo que cuando yo tuve la pérdida que fue tan bárbara, ¿verdad? Hubo gente que me decía, no, es que usted es cristiana, usted no, ya no puede pensar, no puede sentir. Y yo decía, entonces yo empecé a sentirme mal ante los ojos de Dios, porque yo decía, si lloro, ¿qué va a pensar Dios de mí? Que no tengo fe en Él, que no creo en Él. Pero por eso es importante que nosotros estemos tocando este tema, porque seguimos siendo humanos, pero con el poder del Espíritu Santo dentro de nosotros. Vamos a sufrir, vamos a llorar, sí, pero ese periodo de duelo lo vamos a pasar, porque ya no estamos solas, sino que el poder del Espíritu Santo está con nosotros. Entonces, y otra cosa importante, que un versículo que a mí me ayudó mucho a pasar toda esta situación, es ese versículo que dice, dad gracias en todo, porque esta es la perfecta y buena voluntad mía. O sea que esa es la voluntad, todo lo que sucede, el Señor lo permite, como tú dices, con un propósito, ¿verdad? Y entonces, que tal vez nuestra mente tan pequeña no empieza, nuestra mente no logra alcanzar la dimensión, el por qué el Señor permite las cosas, ¿verdad? Entonces, y a veces hay confusión, por eso es que el Señor puso en mi corazón hacer esto, porque no, tenemos derecho a llorar. Lo que no tenemos derecho es a deprimirnos. No tenemos derecho a pensar de que nuestra vida se va a ir junto con la vida el Señor sabe, Él es soberano, a quién va a dejar y a quién se va a llevar, ¿verdad? Entonces, otra cosa que quisiera preguntarte, Lorenita, es con respecto al duelo. ¿La Biblia nos habla algo respecto al duelo? Fíjate que yo estaba tratando de pensar en varias cosas cuando me comentaste el tema, porque en la palabra se escuchan, o más bien le podemos leer de diferentes personajes en la palabra que perdieron gente, ¿verdad? Familiares. Y podemos nombrarlo desde el principio, ¿verdad? Pero así como tal, los procesos de duelo, yo me recuerdo que, por ejemplo, cuando murió Jacob, llegaron los hijos, dio la bendición, falleció, llevaron sus restos, ¿verdad? Si no me equivoco. Pero el asunto es que no se habla en sí de qué fue lo que vivieron las personas que se quedaron. Pero fíjate que me encontré con Ruth, el libro de Ruth, capítulo 1, versículo 12, creo que hasta el 7, y que habla, que dice que Ruth tenía a su esposo y sus 2 hijos y sus 2 nueras, pero fallece el esposo. Ruth 1. Ruth 1. Empezando por el versículo 2. 2. Ok, 2. Ajá. Entonces dice, el nombre de aquel varón era Elimelech y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Mahalón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth, y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los 2, Malón
y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus hijos y de sus maridos. Luego, pues dice, la verdad que se levantó y despidió a quien se quería ir, ¿verdad? Pero fíjate que a mí de lo que me da curiosidad aquí, fue primero que perdió al esposo y a sus 2 hijos y a una de las nueras, porque aunque no falleció, la nuera se fue, ¿verdad? Orfa, que no quiso quedarse y quedó con Ruth. Entonces fueron 4 pérdidas, que para ella, ¿qué pasó con ella? Se amargó. Eso es lo más cercano en emociones o por ejemplo, el ejemplo de Jesús que lloró, ¿verdad? Que lo mencionan así tan claramente. Quizás se me están pasando otros y que ustedes lo sepan, pero yo ahorita me recuerdo de estos, ¿verdad? Pero me llama la atención en el caso de Noemí, porque ella misma se puso Mara. O sea, ella no superaba los duelos, porque en ella lo que había en su corazón era amargura, era enojo, no pasó de la fase del enojo, porque ella no lograba ver el propósito de Dios ahí. Claro que con esto, ella después me imagino que pudo ver el gran propósito de Dios en cuanto a Ruth y Booz, ¿verdad? Si no me equivoco. Entonces, el asunto es que ella se quedó amargada. Y yo creo que esto es lo que no tenemos que hacer, que entre esa amargura en nosotros porque no entendemos por qué pasó, porque no entendemos por qué sucedió tal o cual cosa o a quién le sucedió, ¿verdad? ¿Por qué vino esto? O sea, no, hay muchas preguntas que jamás les vamos a encontrar respuesta. Y que es bueno hacerlas, pues bueno, ¿verdad? Si las queremos hacer, pero hay muchas preguntas que no les vamos a encontrar respuesta, porque simplemente son el propósito de Dios, ¿verdad? Entonces, o con el tiempo o en el camino, pues nos vamos a ir a dar cuenta que quizá no tenía una respuesta específica, pero sí un trato personal con cada uno, ¿verdad? Entonces, a mí me llamó la atención aquí porque ella se quedó en esa situación, se quedó amargada y no tenía que suceder así. ¿Qué hizo Jesús en la tumba de Lázaro, verdad? Él lloró, pero a la vez actuó con poder. Obviamente él es el Hijo de Dios, ¿verdad? Nuestro Salvador. Pero ¿qué hacemos nosotros, verdad? Como humanos, pues igual como tú dijiste, tenemos que llorar y tenemos que hablar con alguien si lo tenemos que hacer. El buscar ayuda no es malo, sino al contrario. Quizá a muchos nos quitaron el derecho de buscar esa ayuda, porque entonces somos débiles, porque entonces no podemos pensar bien, no importa, ¿verdad? Pero si yo necesito ayuda y hablar con alguien, lo voy a hacer, porque eso me va a ayudar a mí a desahogarme y me va a ayudar a mí, quizá yo no sé algo, pero la otra persona, el Espíritu Santo va a usar a la otra persona para decirme algo certero en mi alma. Como vuelvo a repetir, el único que sabe lo que está pasando en el alma y el corazón, en la mente y en el cuerpo de cada persona es el Espíritu Santo. Solo Él sabe nuestros temores, solo Él sabe nuestros conflictos, solo Él sabe nuestros enojos, nuestras frustraciones, nuestras amarguras, solo Él. Entonces, por eso es necesario acudir a pedir ayuda con una persona, obviamente, que sea llena del Espíritu para que me dirija, porque ahí voy a encontrar esa sabiduría de parte del Señor. Amén. Pero vuelvo a lo del tema, creo yo que ella se quedó mucho en esto. Por ejemplo, igual en Abigail, ¿verdad? Cuando perdió su primer bebé, el que está esperando de David, ¿cómo quedó ella también, verdad? Ella sabía que lo iba a perder, porque el Señor así le había dicho. Se lo había dicho. Entonces, eso, ¿qué impacto le causó a su vida? Eso fue duro, pero vino Salomón y cambió su vida. Claro, pero el recuerdo de ese ser que partió, definitivamente no pienso que se le debe haber borrado de la noche a la mañana. No. Porque aparte era una situación de parte del Señor. Sí. Bueno, gloria a Dios, porque allá se están reportando las hermanitas. Yo quiero decirles que si tienen alguna pregunta respecto al tema, ¿verdad? Pues pueden mandarlo acá por medio de los mensajes, ¿verdad? Quiero saludar a la hermana Sarita con nosotros, la hermana Lili Quiñones, Ruth Castillo, la hermana Sandra Vélez, Lorena Arriaga, Patti Santos, Sandra Román, Claudia Sabán,
bendiciones para ustedes y espero que el Señor les esté edificando también. Tengo aquí, dice de parte de la hermana Dulce, dice saludos y bendiciones, sierva. Solo entrando en otra dimensión espiritual es donde somos fortalecidos por Dios, es que podemos superar una pérdida. Yo creo que sí, yo creo y estoy segura. También nos escribe la hermana Claudia Castañeda, dice, pastora, en mi familia falleció mi sobrino de repente, lo aventó una moto y tuvo no sé qué cosa en el cráneo y falleció. Pero yo no lo aceptaba, me negaba a aceptarlo y le preguntaba a Dios por qué él. Y en la noche, en el velorio, llegaron unos hermanos a dar el mensaje y en la oración, dice, en el oído derecho escuché la voz que me dijo, Dios dio, Dios quitó. Esto me impactó tanto que le pedí perdón a Dios y el proceso de la negación a la aceptación, pues llegó. Me duró horas, pero el tercer paso llevo ya 2 años de la aceptación, ¿verdad? Entonces, un saludo para cada una de estas preciosas mujeres que están en sintonía con nosotros, ¿verdad? Y espero en el Señor de que esto sea de edificación. A veces tal vez no es porque estemos pasando nosotros esta situación de duelo, pero tenemos vecinos, tenemos familiares, ¿verdad? Y nosotros como hijas de Dios tenemos que estar preparadas para darle respuesta a la hora de una necesidad tan grande como la que se está teniendo en este momento. Ahora, hermana Lorenita, ¿qué podemos hacer para... esto es, tú ya hablaste de algo, pero yo lo tenía acá como una pregunta también para hacerte, ¿verdad? ¿Qué se puede hacer para despedirnos de nuestros seres queridos? ¿Qué podríamos hacer? Yo, fíjate que tengo una hermana conocida que me dijo, no dan tiempo para que, mucho menos verlos, ¿verdad? Pero muchos fueron enterrados aún sin estar presente la familia. Entonces yo creo que este es un dolor, porque de alguna manera hay una necesidad dentro del ser humano, el llegar al lugar, como tú decías, del velorio, de sentir esa solidaridad de las personas que llegan a darnos consuelo, a darnos una palabra de aliento, de fortaleza. Lo necesitamos, pero aquí no hay nada. Entonces, ¿habría de alguna manera algo que pudiéramos hacer nosotros como para despedirnos? Hay varias cosas, creo yo, pero creo que sí es importante siempre, antes de empezar algo, que le pidamos ayuda al Señor, que le pidamos al Espíritu Santo su guianza y su sabiduría, porque vuelvo a repetir, Él es el que sabe la necesidad que tenemos, amén, pero también sabe lo que Él quiere hacer en nosotros. Eso es muy importante, porque de veras que uno humanamente puede pensar por aquí, por ahí, y miren, de verdad, uno puede ser muy espiritual e irse a meter a la boca del lobo, porque muchas veces creo yo que puedo ser muy espiritual y entonces no, mejor como yo sé que la palabra es esto y el otro y voy a hacer esto. Pero creo yo que sí, la palabra obviamente es vida y nos va a ayudar en todo. Pero creo yo que antes de cualquier cosa, siempre es importante pedirle la ayuda al Señor y que nos confirme. ¿Quieres tú esto? Dame la paz que necesito en mi corazón para poder hacer esto. Para no hacer algo que sea solo de satisfacer una necesidad instantánea de mi alma, sino amén, que sea y que venga a complementar el proceso que Dios está tratando en nuestras vidas. O ¿verdad? Sea que no sea algo, no sea algo tan almático, digámoslo así, hablando en nuestros términos cristianos, ¿verdad? No, que no sea tanto así, sino que algo dirigido por el Señor, ¿verdad? Pues unos tips, primero que lo hablábamos como rituales, ¿verdad? Un rito, una situación no hablando del aspecto espiritual, quiere decir como una rutina
o quiere decir algo que yo voy a hacer por un tiempo que me va a ayudar a cerrar este ciclo, ¿verdad? Entonces dice que son para que nos ayudan a expresar nuestros sentimientos ante una pérdida y ponen un poco de orden en nuestro estado caótico mental, ¿verdad? Entonces, Amén. una de esas cosas puede ser, por ejemplo, si no puedo despedirme de la persona, le puedo escribir una carta y diciendo y expresando todo lo que yo siento por él, por ella, ¿verdad? Y también lo que me molesta, porque muchas veces no pudimos pedir perdón, nos quedamos con culpas o quedaron procesos inconclusos emocionales, ¿verdad? Entonces, eso es importante cerrar y lo puedo hacer a través de escribirle una carta. Y como no se la voy a poder dar, lo que puedo hacer es romperla o quemarla. Otro acto simbólico podría ser, pues ahorita no sé si está permitido, pero yo sé que sí lo han hecho antes, inflar globos con helio, ¿verdad? Y meter papelitos expresando algo. Eso se puede hacer como en familia, expresarlo y que se vaya el globo, ¿verdad? Que se vaya ahí el dolor y que se vaya ahí la angustia o el enojo que yo tengo por algo, ¿verdad? Ese es otro acto simbólico. Otro podría ser el hecho de tener un rincón en donde yo pueda tener recuerdos, una caja de recuerdos de esta persona. Y ahorita, que es el momento así como más difícil de negación, enojo o incluso la tercera, perdón, que, la depresión, ¿verdad? La tristeza, ir. Pero yo digo algo, aquí no, en mi teoría no lo dice, pero yo sí lo pongo así. Ubiquémonos en un tiempo del día. El día tiene 24 horas. Digamos que pongámosle 16 horas útiles del día. De esas 16 horas dediquémosle 1 hora a este rincón, a ver fotos, a ver situaciones de esta persona, incluso a llorar. Si yo en una otra hora del día tengo ganas de llorar, puedo hacer el ejercicio de decir, no, ahorita no es la hora. Cuando llegue tal hora, entonces sí voy a ir al rincón y voy a llorar, ¿verdad? Eso se puede hacer con quien pueda tener ese dominio propio para llegar ahí. ¿Verdad? Porque obviamente quien no, pues si tiene que llorar, que llore porque eso le va a desahogar un montón, ¿verdad? Y creo yo que otra situación que se puede hacer es, si no se ha hecho por videollamada con la familia, hacer ¿cómo se dice? Una videollamada grupal, no sé cómo es que se dice. Una videollamada familiar. Familiar, ¿verdad? Grupal, en donde cada uno puede expresar su sentir acerca de esta persona y qué palabras de ánimo, porque puede ser que yo me vea hundida en la desesperación, pero cuando yo miro a la otra persona que está peor que yo, pues puedo yo generar, el espíritu generar a través de mí palabras de ánimo, incluso para esa persona, ¿verdad? Entonces, y también esa palabra que sale de mí al final me termina edificando a mí, ¿verdad? Entonces, eso puede ser. Y algo creo yo que es lo más importante, a mí me ayudó muchísimo lo de la carta y esto que les voy a decir es hacerle una oración al Señor. Yo no sé si él fue un rema que me dio a mí, no sé si la demás gente lo hace, no sé, pero yo aprendí algo. Nuestro corazón es una gran habitación. Obviamente simbólicamente, porque todo está en nuestra mente, ¿verdad? Pero digamos que nuestro corazón es una gran habitación en donde dejamos entrar mucha gente que ya se fue y que todavía está, ¿verdad? Entonces, cuando tenemos a alguien en nuestro corazón, le damos habitación, así como cuando decimos Jesús ven a morar a mi corazón, ¿verdad? Amén. Nosotros no le decimos eso a las demás personas, pero casi es como que se lo dijéramos cuando empezamos una amistad, una relación, etc. Entonces, a mí me ha funcionado mucho con las pérdidas familiares que yo he tenido, decir, Señor, yo te doy gracias porque me permitiste tantos años tener a mi abuela, por ejemplo, ¿verdad? Y gracias porque me sentí tan amada con ella y gracias porque yo sentía que le importaba a ella. Y bueno, con todo lo que yo le quise decir. Entonces, yo le dije también, ¿verdad? Al Señor, no a nadie más sino al Señor. Pero hoy la saco de mi corazón y te la entrego a ti. No me voy a olvidar de ella.
jamás voy a ser malagradecida en su recuerdo, ¿verdad? Porque obviamente yo recuerdo a mi abuelita, ¿verdad? Pero ya no quiero ya no permito que, pues yo no le dije así, sino que te entrego, la saco de mi corazón y te la entrego porque yo necesito seguir viviendo. Amén. Entonces, el dolor que yo sentía cuando falleció mi abuelita, la mamá de mi mamá, fue muy grande, ¿verdad? Porque también yo no me despedí de ella, estaba en el hospital, ella. Entonces, yo sí, con mi tío, incluso, bueno, con mi hermana sí tuve la oportunidad, pero de ahí con los demás no, pero el hecho es que cada vez que yo he hecho eso, empieza el dolor a disminuir, porque ya no está aquí, sino está Amén. aquí más en nuestra mente, en el recuerdo, en las fotos cuando vemos, en todo, y ya no es con dolor, es con gratitud, Amén. es con un sentimiento de, sí, yo tuve en mi vida a alguien tan especial que estoy tan agradecida por ese ser especial en mi vida, pero ya no con dolor. Obviamente, para mí, los procesos de duelo que he vivido, quizá no me han durado tanto como he tenido varios, como les he comentado, pero el de mi abuela, esta que les cuento, como el de mi hermana, esos dos sí, para mí fueron muy difíciles. Entonces, cuando yo empecé a hacer este tipo de situaciones, fue aminorando. Y de alguna manera, pues hasta hoy, ¿verdad? Que está el recuerdo, vuelvo a repetir, pero ya no el dolor. Entonces eso es avanzar en la vida. Y yo quiero de verdad volver a recordarles una cosa. Y les voy a poner así, solo, ahorita te dejo hablarles de tía, solo voy a poner este ejemplo. Ya el tiempo está por cerrarse. Bueno, repito, yo trabajo con pacientes renales. Estas personas, pacientes renales, son pacientes que mantienen sus defensas bajas y cualquier situación puede pegarles y pueden fallecer. No todos a la misma, o sea, en el mismo rango, ¿verdad? Pero sí, desde bebés hasta ancianos. Y hay un temor en ellos, en la mayoría de ellos, miedo a morir. Entonces yo les hago una reflexión. Estás perdiendo tiempo en pensar que no quieres morir, pero estás dejando de vivir por estar pensando en esa situación de no querer morir. Entonces, hoy es el día que tenemos de vida y hoy es el día en que podemos disfrutarlo porque hoy dice que es una nueva misericordia de parte de Dios para nosotros. Amén, aleluya. Entonces, tenemos que disfrutarlo como tal. Quiero dejarles esto, pues, ¿verdad? A las personas que sepan de fallecidos, que estén viviendo incluso duelos personales, cobren ánimo, dice el Salmo 25, 19b, creo yo, si no me equivoco, que cobre ánimo tu corazón, que no desfallezca, porque la mano del Señor está contigo y no te va a dejar. Si muchos lo hemos pasado, sabemos que tú también lo pasarás. Y esto es algo que también pasará. Primero Dios, ¿verdad? Amén, gloria a Dios. Bueno, ya el tiempo se nos fue. Lorelita, siempre que tengo una invitada, pues, que da la palabra, pues también le pido favor de que la ministre, ¿verdad? Entonces te voy a dar un tiempo para que ministre la palabra que el Señor te ha dado. Te quiero dar las gracias por haber aceptado estar con nosotros esta tarde. Y de repente te hago otra invitación tocando otro tema. Pero gracias por estar con nosotros, ¿verdad? Y quisiera que por favor ministrara la palabra. Luego yo cierro con una oración y el Señor se va a glorificar en esta tarde de una manera sobrenatural. Amén. Gracias primeramente, Licetia, por darme la oportunidad de compartir otra vez con todas ustedes. Les mando un abrazo muy fuerte, muy grande. De verdad las extraño un montón. Que el Señor las bendiga muchísimo. Y pues vamos a orar. Amados, le doy gracias porque hoy, como decían hace un momento, Señor, ha sido una nueva misericordia de parte tuya, Señor. Nos permitiste levantarnos y hacer tantas actividades ya, Señor, hasta ahorita. Y creo yo que ha sido por tu voluntad y con tu mano, Señor, todo lo que hemos hecho. Te damos gracias, de verdad, muchas gracias por cada persona que ha oído este mensaje y quien lo oirá, Señor. Y en el nombre de Jesús, así también para todos los que vienen. Te pido en el nombre de Jesús que bendigas a cada hermana, a cada hermano, Señor, a sus familias. Que, Señor, sabemos que solo un milagro tuyo, Señor, es el que entendemos que nos puede resguardar de todo el mal que está en este mundo, Señor. Pero también, Señor, sabemos que si tú quieres, por un propósito tuyo, Señor, pues podremos sentirlo, Señor, como lo están viviendo los demás, pero no en la medida, Señor,
del dolor que está viviendo la humanidad ahorita en este momento, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús, yo te quiero pedir que bendigas a mis hermanas, Señor, que les des el consuelo que necesitan, la paz que necesitan, el gozo, Señor, que necesitan, pero sobre todo el entendimiento de saber que tú eres nuestro Dios, que tú eres nuestro pastor y que nada nos puede tocar si no es tu voluntad, que eres el dueño de nuestras vidas y que podemos confiar plenamente en ti y estar seguros en ti en todo momento, Señor. Dirígenos a hacer tu voluntad, dirígenos siempre, Señor, a estar en ti, a confiar plenamente en tu palabra y en tu amor, Señor, y que sea revelado tu Espíritu Santo a nosotros, Señor, para que podamos recibir el consuelo que necesita nuestro corazón en cualquier necesidad que tengamos. En el nombre de Jesús, fortalece el corazón, el alma, el espíritu, el cuerpo, Señor, de cada una de mis hermanas. En el nombre de Jesús, te pido que dirija sus pasos por el bien y que el triple círculo de protección, Señor, que habla Job en tu palabra, Señor, sea para cada una de nosotras en el nombre de Jesús. Que tu gracia y tu favor sea quien nos distinga, Señor, de todos los demás, y que sea tu sangre el sello que puedan ver las potestades, Señor, para que sepan y entiendan que no pueden tocarnos si no es tu voluntad. En el nombre de Jesús te amamos y te agradezco la oportunidad que me diste, Señor, de compartir este tema y de compartir con mis hermanas. En el nombre de Jesús. Amén. Padre que estás en gloria, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú siempre estás pendiente de cada una de nosotros. Te pido, Señor, que tú, Señor, en tu infinita misericordia, Señor, mores en cada hogar, en cada familia, Señor, dándonos esa seguridad, Señor, de que somos tus hijos, Señor. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Doy las gracias a cada una de ustedes, lindas mujeres de conforme al corazón de Dios. Quiero decirles que las espero nuevamente dentro de 8 días, el próximo jueves. Yo sé que el Señor siempre va a tener algo especial para nosotros. Que Dios me las bendiga y pasen feliz tarde. Adiós, Lorenita, que Dios te bendiga. Dios te bendiga, Licetia. Bendiciones a todas. Mis ojos solo en ti fijaré, en verdad mi corazón guardaré. No dejes ni un momento de guiarme, solo en ti confío.